bienvenidos a este primer episodio de Chequeo General, un espacio que ha sido creado para que hablemos acerca de medicina, acerca de salud, sin complicaciones. Y en esta ocasión yo soy la primera invitada y me acompaña el hombre más guapo de este mundo, mi esposo, Fernando, con quien voy a tener una plática para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de mi persona y de lo que trata este proyecto. Por fin llegó el día, el primer episodio, y estoy emocionado también de ser el host de este episodio. Y pues, ¿qué es lo que queremos? Queremos conocer a la doctora Gina, que los demás conozcan, porque yo te conozco, ¿verdad? Pero que los demás conozcan quién está detrás de la bata, no solamente para que vean a la doctora, sino la persona, la esencia, el corazón, ¿verdad?, que está detrás de la bata. Entonces, estoy muy emocionado y aquí estamos, gracias a Dios. No sé, ¿estás emocionada? Sí, estoy emocionada. Y bueno, la primera pregunta que me imagino que muchos se pueden hacer es, ¿cuál fue ese momento, ese minuto, ese segundo donde dijiste, quiero ser doctora, quiero ser médico? La verdad, no tengo una historia típica, así como que jugaba con mis muñecas y los revisaba y jugaba a ser doctora. De hecho, cuando estaba más pequeña, yo decía que quería ser odontóloga, siempre en el área de la salud. Pero a medida que fui creciendo, creo que fui teniendo más claridad y más conciencia de cómo me miraba siendo adulta, haciendo qué. Y algo que influyó mucho fue una persona, es una tía, que es médico también, ella es ginecóloga, y siempre fue muy cercana. Y creo que el verla a ella, cómo desarrollaba su carrera, ver cómo ella ayudaba a las personas, de hecho hasta la fecha, ¿verdad? Eso me inspiró y me motivó más a tomar la decisión de estudiar medicina, y gracias a Dios por eso, pues aquí estamos. Y es cierto eso de que escuchamos, wow, o sea, ¿cuántos años uno estudia medicina en promedio? Y yo escucho a los médicos hablar de sus rotaciones, cuando están en el internado y todo eso. O sea, eso que se vive ahí, ¿cómo lo viviste vos? La verdad es que es difícil, es difícil, es un proceso, pero Dios me ayudó. Ahora que veo hacia atrás y pienso en todo lo que tiene que pasar un médico, yo digo, solo Dios me pudo haber ayudado. Es como un proceso, ¿verdad? O sea, es un proceso, sí. Es un proceso largo y todo, pero vale la pena porque, bueno, al final es ayudar a las personas, ¿no? Así es, sí, creo que todo eso suma a nuestra formación, no solo en cuanto a lo médico, lo científico, sino como personas. Creo que todo ese proceso nos ayuda en nuestra formación como personas. ¿Y cuándo fue el momento en que dijiste, voy a tener mi propio consultorio médico? La verdad, de un inicio no se me cruzaba tener un consultorio. De hecho, siempre quise trabajar en el sector público porque pues mi último año, mi servicio social lo hice en una comunidad y posteriormente me quedé trabajando ahí y pude ver, en ese tiempo que estuve ahí, pude ver la verdadera necesidad que hay allá afuera. Los pacientes, ver a los pacientes que con mucho sacrificio llegaban al centro de salud, muchos no tenían ni siquiera los 5 lempiras que les cobraba el mototaxi para llegar al centro de salud para recibir una atención médica. Muchos de ellos en agradecimiento recibían regalos como mangos, ¿verdad? Lo que tenían ellos a la mano, de esa forma ellos agradecían mangos, plátanos, lo que tenían. Y realmente estar de frente a la necesidad, creo que de ese momento quedó esa semilla en mí de aún más querer ayudar a las personas y que realmente la atención médica no debería ser costosa y que el paciente pueda recibir una atención médica en un ambiente tranquilo, con amabilidad, con empatía, que ellos se sientan cómodos, que ellos se sientan satisfechos para que puedan pues exponer realmente su situación en salud y poderles ayudar.
creo que en ese, creo que en ese momento fue cuando quedó esa semilla de ayudar y pues de unos meses acá esa idea de poder tener un espacio propio para darle ese servicio a los pacientes se fue tomando más forma y se fue haciendo más claro y pues aquí estamos. Pero hay pacientes que, como decimos, se la tiran de médicos. O sea, recibí un paciente y el paciente termina automedicándose en el momento y diciéndole qué es lo que necesita el paciente. Sí, la verdad que hay de todo tipo de pacientes. Y creo que con el pasar del tiempo uno aprende cómo abordar a cada tipo de paciente porque pues las personalidades son diferentes. Y pues si toca regañarlos, hay que regañarlos. Si toca explicarles algo específico, pues hay que hacerlo. Pero sí, definitivamente hay de todo tipo de pacientes. Pero yo he escuchado también que los mismos médicos son malos pacientes. Y me consta algunas veces, porque yo tengo que recordarte algunas cosas en algunas ocasiones. Sí, la verdad es que no. ¿Pero es cierto eso o no? Sí, yo creo que la mayoría o gran parte de los médicos creo que somos un poco descuidados en esa parte. No coincide realmente, ¿verdad? Pero sí, somos más relajados. Ok. Y bueno, entonces decís que muchas veces regañas a los pacientes y todo, y te toca algunas veces, porque hay pacientes también que van a una consulta médica, pero terminan contándote la vida. Entonces la haces también de psicóloga. Sí, cuando toca, pues lo hacemos. Yo creo que el paciente llega un momento en que se siente tan cómodo en un lugar, con una persona que lo está escuchando, que se siente comprendido o ayudado, y de repente empiezan a hablarte y a contarte cosas que ni siquiera tienen que ver con el motivo de consulta, ¿verdad? Pero me parece que esa es una buena señal de que el paciente realmente se siente cómodo, que el paciente realmente está a gusto con el médico, en el ambiente, que se siente en confianza como para abrirse un poquito más. Una pregunta que yo la he escuchado, ¿verdad? Es ¿cómo inyecta el doctor? ¿Cómo inyecta la doctora? ¿Tiene mano suave? ¿Tiene mano dura? Lo digo porque yo te conozco a vos desde mucho antes de que nos casáramos y en tu familia hay médicos y hay alguien familiar directo tuyo que la fama que tenía en ese momento es que esas inyecciones le decía, ponete por allá y te tiraba la inyección y le dolía a uno. Entonces la pregunta es si tenés manos, como dicen, de ángel, manos suaves. ¿Cómo es eso? Los pacientes dicen que tengo buena mano. No sé si lo dicen en serio o solo para quedar bien conmigo, pero sí, los pacientes dicen que tengo mano suave, buena mano. Pero es cierto eso de que se puede llegar a un nivel de inyectar y que el paciente no sienta nada. Va a variar, ¿verdad? Depende del medicamento, el tipo de medicamento que se está poniendo. Si el paciente está muy tenso, pues le va a doler de repente un poco más. Y tal vez si el médico o la persona que está aplicando el medicamento no es muy paciente, ¿verdad? Y no le dice, qué sé yo, respire profundo al momento que va a poner la inyección. Muerde la almohada ahí, respire. Sí, depende de todo, pero tal vez que sí la mano sí tiene un poco ahí de... Pero sí ayuda a morder la almohada o respirar o... Respirar creo que lo que hace es relajar al paciente. Sí, lo relaja. Se enfoca en respirar y no en la inyección que le están poniendo en ese momento. Ok. Ahora, ¿hay alguna anécdota específica durante el tiempo que has ejercido la medicina o en alguna etapa donde estabas de repente haciendo tu práctica, tu social o algo de algún paciente, algo que te haya marcado? Una historia que siempre recuerdo, me gusta recordarla, fue cuando yo estaba en el internado, en mi 7º año de mi carrera. Estaba en el Catarino, en el Hospital Catarino Rivas, y estaba en mi primera rotación, estaba en pediatría, mis primeros 3 meses de ese año. Y estaba en la sala de neurocirugía pediátrica, que es donde estaban los pacientes que van a ser operados de algo a nivel del cerebro, ¿verdad? Y tenía una paciente a cargo que era una niña de 5 años. Ellos eran de la Mosquitia. Y estaba acompañada de su mamá y su papá y los habían referido de la Mosquitia. Y ella tenía un tumor cerebral.
pues ya le habían hecho todos los estudios, ¿verdad? Ya la habían evaluado los especialistas, pero todavía no la operaban porque los especialistas no estaban seguros si era más beneficioso dejarlo que quitarlo, porque los riesgos eran muy altos por la localización donde estaba el tumor. Y pues yo cada vez que llegaba en las mañanas a revisar a la paciente, miraba a su mamá orando, ¿verdad? Y recuerdo que la mamá le decía a los médicos, por favor, doctor o doctora, opéreme a mi niña. Y realmente eso a mí me conmovía verla, ¿verdad? En esa situación. Imagínate una niña de 5 años en esa pues zozobra, que estaba con ese tumor y que los médicos no estaban decididos en operarla por el riesgo. Hasta sí hicieron, recuerdo, sesiones médicas donde estaban todos los neurocirujanos y cada uno daba pues su opinión, su criterio, y al final, creo que al final recuerdo que sí decidieron operar, decidieron tomar el riesgo y se prepararon, tenían que reservar un cupo en cuidados intensivos porque era una cirugía de mucho riesgo. Y pues en toda esa gestión, en todo eso que estaba pasando, a mí me movieron. Yo ya pasaba a otra sala, a otra área. No volví a saber más de la paciente. Yo pasé al lado al área de ginecología después de eso, y pues pasaron los meses, calculo yo que habrán pasado unos 6 meses. Y un día estaba en el estacionamiento del hospital y de repente escuché que alguien me gritó. Y cuando me volteé, era la mamá de la niña, y era la niña. Y la niña salió corriendo hasta donde yo estaba y me abrazó y me saludó. Y me alegré tanto de verla a la niña que estaba ahí pues 6 meses después, y luego platicando con la mamá me contó que le habían operado y que en ese momento el tumor era del tamaño más pequeño que un arroz. Y la niña había pasado el proceso, la operaron, se recuperó y ahí andaba la niña corriendo, jugando, y realmente eso me llenó tanto, y ver que muchas veces en medicina no todo está escrito, ¿verdad? No todo está en los libros. Y al final, pues, Dios es el que tiene la última palabra con las situaciones de nuestro cuerpo, con la salud. Así que eso es algo que me gusta recordar mucho y me alegro cuando lo recuerdo. Y yo he notado que muchas veces nos tenemos que someter, ¿verdad?, a tratamientos médicos en alguna etapa de nuestras vidas y todo. Pero ahorita que mencionaste esto de la niña y de la mamá, ¿la fe puede ayudar un poco en los pacientes? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Obviamente, pues la medicina se creó por algo, ¿verdad? Están los médicos, estamos los médicos. Pero un paciente que no tiene fe, que ya perdió la esperanza de vivir, pues creo yo que eso afecta más su salud a un paciente que tiene fe, que tiene las ganas de seguir, de salir de su situación. Y en algún momento, cuando has atendido a algún paciente y de repente, pues me imagino que los médicos están en ese punto importante de dar un diagnóstico, ¿se te cruza por la mente pedirle a Dios una dirección, una alianza en algo para dar un diagnóstico, siempre al lado de la parte científica, ¿no? Sí, yo en lo personal sí, ¿verdad? Porque como decía ahorita hace un momento, Dios es que tiene la última palabra, y nosotros somos puestos aquí para ayudar a las personas, pero podemos ser también un instrumento de Dios para ayudar a las personas. Entonces sí, definitivamente sí se me cruza, podría decir que con cada paciente que atiendo. Bueno, ahora quiero que hablemos un poquito ya de la parte, digamos, de salud, y quiero preguntar, ¿cuáles son, pongámosle, para que sean pocas, porque pueden haber varias, pongámosle 3 errores comunes que las personas siempre hacen cuando se enferman, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles son esos 3 errores comunes que todo el mundo comete cuando se enferma? Bueno, número 1, que creo yo que en nuestro país eso es lo más común, es automedicarse. El paciente le gusta
preguntarle a la vecina, a la abuelita, ¿verdad? Y se vuelven ellos médicos también, porque a mí me funcionó, entonces a vos te va... Lo que a mí me ayudó, toma esto, que a mí me lo recetaron para esto, te va a ayudar, y al paciente le gusta eso. Creo que es uno de los principales errores, porque hay algunas enfermedades que definitivamente no se pueden tratar con este tipo de medicamentos, ¿verdad? Y cada cuerpo es diferente, de repente lo que le ayuda a este paciente no le ayuda a este paciente. Entonces, lo mejor es ir donde el médico para que lo revise y determine si realmente necesita eso u otro medicamento. El otro sería abandonar el tratamiento, que también es bien común, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos un malestar, un síntoma, un dolor y el médico nos dice, este es el medicamento que vas a usar por 10 días. Claro, el paciente comienza el medicamento y al tercer día se siente mejor, ya no le duele, ¿verdad? Ya no siente la incomodidad y dice, ya me curé, ya no necesito los 10 días, con 3 días me mejoré y dejan el tratamiento. Eso es el peor error que pueden cometer, sobre todo cuando se trata de antibióticos, ¿verdad? Porque eso genera resistencia bacteriana a antibióticos. Entonces, si el médico dijo 10 días, 10 días, por algo le dejó 10 días. Si el médico dijo un mes, por algo le dejó un mes. Y el último, creería yo, no acudir a tiempo a las consultas. Y volvemos al primer punto que hablábamos ahorita. Como nos automedicamos en casa, ¿verdad? De repente le vamos dando más larga y más larga y más larga, y muchas veces cuando ya el paciente viene a la consulta, pues ya viene más complicadito, ¿verdad? Entonces, acudir a tiempo a la consulta y no el consultarle al doctor Google, porque el doctor Google les va a decir que tienen cáncer, ¿verdad? Le va a decir, la inteligencia artificial le va a tirar ahí un resumen que lo va a poner a uno peor. Exacto, les va a decir el peor panorama. Y de repente solamente es algo más sencillo. Entonces, creo que esas tres serían: no automedicarse, no abandonar el tratamiento y acudir a tiempo a consulta. Y hablando sobre ese último punto, ¿será cierto que cuando uno empieza a maquinar cosas en la mente, qué tal si tengo esto? Y empieza como a venir como una especie de miedo, ¿verdad? Lo que puede pasar. ¿Eso podría empeorar a un paciente? Hablándolo desde el punto de que realmente no tiene esa enfermedad, pero eso que le está dando vuelta a la mente, por ese miedo, ese temor que viene, por consultar algo y de repente no es no es el diagnóstico real. Definitivamente sí, influye mucho. Un ejemplo práctico sería una mujer que piensa que está embarazada. ¿Verdad? Una mujer que piensa que está embarazada o que está pensando, va a tener los síntomas que sugieren un embarazo, náusea, va a tener mareo, va a tener antojo, va a tener los síntomas que pudieran dar un embarazo. Entonces, definitivamente sí influye, ¿verdad? El hecho que estemos pensando, tengo X o Y enfermedad, y eso hace que sintamos que realmente tenemos esa enfermedad. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que con esto pues ya vamos a ir cerrando este primer episodio. Creo que hemos conocido un poco más a la doctora Gina Benítez, y realmente son consejos muy prácticos que quizás lo sabemos, pero es importante que alguien con autoridad, en este caso en la parte médica, nos diga realmente los errores que cometemos, lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer. Así que posiblemente se van a venir muchos temas interesantes, ¿verdad? En Chequeo General. Así que pues estoy contento, ¿verdad? De que ya hayamos iniciado, ¿verdad? Este primer episodio. Gracias a todos los que nos ven y gracias por acompañarnos. Y siempre, si me quieres invitar más, vengo más veces, ¿verdad? Ya me gustó esto. Pero de gratis. De gratis, claro. Bueno, así que a todos suscríbanse, ¿verdad? A este podcast y síganos en las redes sociales y escríbanos preguntas o algún tema que quieren que toquemos, y pues si Dios lo permite vamos a regresar. Así que chao, chao.